Buenas, esta es la clase número 2.2 de motores de combustión interna. Lo que vamos a ver hoy son parámetros de funcionamiento, pero ya no orientados a sistemas geométricos o a parámetros geométricos, viendo el pistón, viendo una biela, viendo el cigüeñal, sino que nos vamos a orientar más a parámetros de funcionamiento propiamente, como potencia, torque, consumo de combustible y las diferentes eficiencias que podemos tener dentro del motor. Entonces nos vamos a orientar de esa manera. La clase van a ser varios videos, entonces no vamos a manejarlo en un solo video largo, sino que lo vamos a ir segmentando de acuerdo a los temas y para no extendernos demasiado en cada uno. Entonces el primer tema que vamos a ver son las fuerzas en los motores reciprocantes. Creo que ya hablamos un poco de esto durante la clase anterior. Si tomamos un sistema que sea el pistón dentro de un cilindro, ¿verdad? Formando un sistema de émbolo unido a un cigüeñal por medio de una biela, vamos a tener diferentes reacciones y fuerzas. Lo primero que tenemos es una combustión dentro del cilindro en la etapa de combustión y expansión. Esta etapa genera un aumento en la presión dentro del cilindro y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y esta presión va a ejercer fuerzas sobre las paredes del cilindro, sobre la cámara de combustión y principalmente sobre la cabeza del pistón. Debido a esta presión dentro del cilindro, es que vamos a empezar el desplazamiento desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior durante la etapa de expansión. Entonces hoy nos vamos a centrar mucho en esta etapa de expansión, en la cual es donde se realiza trabajo. Okay. Esa fuerza es transmitida del pistón, de la cabeza del pistón, al eje en el que se sujeta la biela, y la biela va a tener ciertas reacciones. La primera reacción importante es al ejercer una fuerza normal sobre las paredes del cilindro, debido a que la biela nunca está perpendicular o casi nunca está en el mismo sentido del desplazamiento del pistón. Entonces va a ser como el primer punto importante. Esta reacción en la fricción es una reacción normal a la cabeza, a las faldas del pistón, y nos genera una potencia, una pérdida por fricción negativa, digamos. El otro punto importante es la presión que vamos a tener en el cárter del motor, en el cual siempre se van a generar presiones que van a evitar o van a hacer una resistencia para que el pistón se expanda en la cámara y podamos tener un mejor aprovechamiento de energía. Podríamos decir que esta presión es muy poca, incluso podríamos llegar a decir que es cero, porque es la presión atmosférica en algunos casos, en otros casos es ligeramente mayor, pero siempre es bueno tomarlo en cuenta. La otra parte importante para la transferencia de la fuerza es esta reacción C, que es la reacción que vamos a transmitir al cigüeñal. La reacción C se va a transmitir al cigüeñal de manera efectiva como una fuerza tangencial, aunque sí, esa reacción va a ser en el sentido de la biela propiamente. Vamos a tener una componente que también va a generar una reacción axial en el cigüeñal, que va a tener pérdidas por fricción, desgaste en cojinetes y demás, pero la parte importante va a ser esa reacción en el cigüeñal tangencial, que va a ser una función de los ángulos que se forman entre el pistón y la biela y el ángulo de giro del cigüeñal. Entonces, ya viéndolo más a profundidad, lo que tenemos es una presión dentro de la cámara de combustión y el cilindro. Tenemos una fricción, tenemos una presión en la carcasa del cigüeñal, que es esa presión en el cárter, y vamos a tener las reacciones en la biela, la reacción en la fuerza normal al cilindro, la reacción tangencial de la biela al cigüeñal, el ángulo del cigüeñal y el ángulo de la biela en el pin del pistón. Este ángulo siempre se va a medir
con respecto a la vertical o en dirección de la carrera del pistón. Es importante que la presión del gas en la cámara de combustión ejerce una fuerza sobre la cabeza del pistón, como les mencioné anteriormente, y que esta presión va a variar desde el punto en el que se da el salto de la chispa o que se inyecta el combustible en el caso de los motores de encendido por compresión. Vamos a tener un pico de presión máximo y después vamos a disminuir. Esto nos va a afectar el torque, la potencia y los demás parámetros también. Entonces es totalmente normal. La fricción se ejerce principalmente sobre las paredes del pistón. Esto va a generar desgaste. Esto va a requerir un sistema de lubricación eficiente, que lo vamos a ver después. Y también va a generar calor. Esa fricción va a generar calor y ese calor debe ser evacuado eficientemente. Entonces, si hacemos un balance de fuerzas sobre el pistón, se puede resumir de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en el pistón es igual a la masa del pistón por la aceleración del pistón, que esto debería ser igual a la fuerza ejercida por la presión en el cilindro o en la cámara menos la presión en el cárter, en el crankshaft, y menos la fricción menos la reacción de la biela o la potencia la fuerza que se transmite del pistón a la biela. Eso es lo que realmente vamos a poder aprovechar en la salida del motor. La fuerza de reacción de fricción es una función igualmente del ángulo de la biela con respecto al pistón y está dado de la siguiente manera. Ahora, ya tenemos el análisis de fuerzas, lo que vamos a pasar a hacer ahora es un análisis de torque. ¿Okay? ¿Qué es el torque? El torque es la fuerza transmitida al cigüeñal, la fuerza tangencial transmitida al cigüeñal. El torque es lo que nos va a dar la posibilidad de realizar trabajo en la salida del motor, de poder mover una bomba, poder mover un generador o cualquier otro elemento que se le quiera devolver al sistema. Entonces, volviendo al torque, como les decía, está definido por la componente tangencial de la fuerza de la biela con respecto al brazo de palanca, que en este caso el brazo de palanca es el radio del cigüeñal, que es A, ya lo habíamos visto en la clase anterior. Entonces A por la reacción de la biela por el seno del ángulo de giro de la biela con respecto al pistón y el ángulo de giro del cigüeñal, entonces vamos a tener esa expresión. Es necesario también tener la igualdad en la que el ángulo de giro del pistón, de la biela con respecto al pistón, está también en función del ángulo de giro del cigüeñal. Podemos obtener esa expresión y desarrollar un poco más la expresión del seno del ángulo de giro del cigüeñal más el ángulo de giro de la biela con respecto al pistón. Okay. La fuerza de conexión de la biela al cigüeñal es una función del ángulo de giro del cigüeñal, como ya se sobreentiende, y esta va a variar, nunca es constante, va a variar alrededor de ese ángulo y de diferentes formas, porque lo que nos interesa es la componente tangencial nada más. ¿Okay? Por lo tanto, si analizamos el torque en función de todos los parámetros que hemos visto anteriormente, el torque para cada pistón y la biela transmitido hacia el cigüeñal se puede calcular en función del radio del cigüeñal, el ángulo de giro del cigüeñal, la presión en la cámara de combustión, la presión en el cárter, el área del pistón, la fricción, que la fricción es una componente muy difícil de calcular. Entonces lo vamos a ir arrastrando durante todo el proceso. Después tenemos la masa del pistón, la aceleración del pistón y una expresión que está en función del radio del cigüeñal, la longitud de la biela, el coseno del ángulo de giro del cigüeñal y otra expresión
ahí. Entonces, estas componentes nos van a dar un comportamiento de el torque prácticamente como una función de seguimiento de la presión dentro de la cámara. Entonces, si analizamos este otro gráfico, la presión dentro de la cámara la vamos a tener incrementándose en cierto punto, porque aquí estamos en la etapa de compresión. Vamos a llegar a cierto punto en el que inicia la combustión. Vamos a tener un incremento importante en la presión dentro de la cámara, y después, una vez que termina la combustión, que es ese punto máximo, vamos a tener una disminución de la presión de la cámara hasta llegar a un punto mínimo, prácticamente cero. Es importante que aquí le estamos quitando la fricción y la presión dentro del cárter, aunque, como les decía, esta presión dentro del cárter puede ser despreciable. El comportamiento del ángulo del cigüeñal en esta etapa es prácticamente sinusoidal, y vamos a tener un comportamiento de ese tipo. Y si analizamos el comportamiento del torque con respecto al ángulo de giro del cigüeñal, vamos a ver lo mismo que vimos en la gráfica de presión del cilindro. Vamos a tener durante la etapa de compresión un momento en el cual el torque es ligeramente negativo, debido a que estamos realizando trabajos sobre los gases dentro de la cámara. Después vamos a tener un punto en el que pasamos por cero, y ahora sí empezamos a tener un torque positivo hasta llegar a un punto muerto superior en el cual tenemos el máximo torque, y vamos a disminuir progresivamente hasta llegar a un punto en el cual ya no se está realizando trabajo dentro de la cámara y el torque va a ser negativo. Ahorita lo vamos a analizar un poco más. A baja velocidad es importante entonces analizar varias cosas. A baja velocidad, la inercia del pistón es poca. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el pistón tiene una masa muy pequeña, relativamente, y la aceleración del pistón a baja velocidad es poca, podríamos decir. Entonces, a cómo incrementemos esa fuerza, esa aceleración, o sea, la velocidad del motor, las aceleraciones van a tener picos, y esa inercia va a empezar a tener puntos más importantes. ¿Ok? Lo que quiere decir que va a ser un problema en altas velocidades. Además, la importancia relativa a la fricción sobre el pistón también depende de la carga. ¿Por qué? Porque a un mayor régimen de giro, vamos a tener mayor carga por parte del motor y de los elementos externos, y además vamos a tener una mayor carga de toda la fricción dentro del motor. Entonces, vamos a tener más pérdidas y se va a generar un poco de problemas de funcionamiento. Como mencionábamos antes, es importante recalcar que tenemos un punto en el que prácticamente el torque es cero al iniciar la etapa de compresión. Vamos a aumentar ligeramente ese torque negativo hasta llegar otra vez a cero, en el cual tenemos la etapa de combustión, llegamos a un torque máximo, y después vamos a disminuir progresivamente hasta llegar nuevamente a un torque que tiende a cero, y una etapa en la cual ya estamos solamente terminando de expulsar gases, en la cual empezamos la etapa de escape, en la que el torque es negativo, ¿verdad? Porque todas esas etapas de admisión, compresión y escape, en esas etapas el motor de combustión de 4 tiempos tiene que hacer trabajo sobre los gases y sacarlos. ¿Okay? ¿Qué es potencia? Potencia es tal vez un concepto un poco complicado de entender en motores, pero la potencia va a ser como la tasa en la cual nosotros podemos realmente hacer torque. ¿Okay? ¿Qué tanta potencia tenemos? Tenemos tanta facilidad para realizar el torque que ya vimos, ¿verdad? Entonces, es un punto que tenemos que tener bastante presente. Es una función del torque, ¿verdad? Y va a estar, o la podríamos calcular como 2pi por n, que n es la velocidad rotacional del cigüeñal, y el torque
que normalmente va a estar dado en newtons metro. Si lo quisiéramos hacer en unidades del sistema inglés, ahí está la expresión. Es importante que el valor de la potencia del motor normalmente se mide en un dinamómetro, ¿verdad? Que es un equipo que me va a poner una carga o un freno a mi motor, y con ese freno es como vamos a poder determinar eh, la, la potencia que él tiene. ¿Okay? Ahora, este freno es lo que vamos a conocer como un brake, ¿verdad? Y realmente va a ser la capacidad de entregar potencia del motor al sistema. ¿Okay? Por lo tanto, es importante acuñar dos conceptos que lo vamos a tener muy presentes de ahora en adelante. El torque es la capacidad de un motor para realizar trabajo, y la potencia es la razón en la que ese trabajo se puede ejecutar o se puede realizar.